Hello. Good evening, Katie. Okay, Katie. Noches, sí, buenas noches. Buenas noches. En esta oportunidad voy a estar con ustedes porque la Miss tiene otras cosas que hacer, así que ya vamos a iniciar, ¿ok? Sí, está bien porque creo que ahorita solo estoy yo. Sí, la verdad que sí, así que sí, unos 2 o 3 minutos quizás, si no, pues vamos a iniciar. ¿Ok? No hay problema. Bueno, Ok, gracias. ok. Ok, bueno, entonces, si les parece, Katie, Francisco, también, iniciamos entonces, ya que ya se nos pasaron algunos minutos. No sé si ustedes siempre escriben su nombre completo para tomar asistencia. Si es así, pues pueden escribirlo o, bueno, no sé cómo trabajan ahí con la teacher, ¿verdad? Y bien, bueno, entonces en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre aquellos models que aparecen en la unidad número 2, ¿ok? No sé si me equivoco, ya estuvimos, bueno, estuvieron viendo be able to y también los gerunds as objects y gerunds after preposition, ¿sí? Bien, entonces, ah, ok, thank you, Katie. Y en esta unidad vamos a estar viendo algunos modals. Y es que los modales, como se conocen en inglés, son aquellos como verbos, pero que tienen otra función
que son como verbos auxiliares. Entonces, nos ayudan para darle un sentido diferente a las oraciones, que pueden en algunos casos demostrar que algo es obligatorio, que algo se necesita hacer o alguna sugerencia. También algunos los utilizamos tanto pasado y hay otros que los utilizamos para el presente. Y en esta oportunidad veremos un poco acerca de must, had to, must not, and don't have to. ¿Ok? Y bueno, creo que Francisco pensó que se equivocó de clase. Bien, entonces Sí, vamos a o tal empezar. vez se le fue el internet, tal vez tiene problema de eso. Ah, bueno, ok, Katie. Bien, gracias por hacérmelo saber. Y, ok. Ok, Bárbara Molina, igual, bienvenida. Y bueno, vamos a ver, como les mencionaba, vamos a ver el verbo modal must, que este tiene varios usos y ya sea en la forma positiva o en la forma negativa, lo vamos a utilizar de diferentes, para diferentes tipos de oraciones. Y tenemos que, si utilizamos must, que significa tener, entonces, si es en positivo, se utiliza para oraciones en las que estamos mostrando alguna obligación, algo que hacer, alguna deducción, enfatizar alguna necesidad, emphasize necessity, y alguna strong recommendation, que es una recomendación fuerte, que es algo que si usted no lo hace puede llegar a tener consecuencias malas. Y tenemos también el must, pero en forma negativa, que lo utilizamos para prohibir algo. ¿Ok? Así que vamos a iniciar acá con a must, pero en obligation. Y es que lo utilizamos, por ejemplo, cuando mencionamos que no se tiene que hacer, bueno, en este caso se tiene que hacer algo como obligación. Por ejemplo, acá, official written rules. Cuando hay alguna regla oficial escrita y hay que cumplirla en este caso, usted puede utilizar el modal must. Por ejemplo, you must be 18 or older to vote. Entonces, tú tienes que tener 18 años o más para votar. Entonces, esa es una obligación. ¿Cuál es la obligación acá? Que usted tiene que ser mayor de 18 años o tener 18 años para votar. Y esa es una regla ya está establecida, al menos acá en El Salvador, ¿verdad? Entonces, o también, she must wear a seatbelt when she drives. Ella, en este caso, sería tiene que usar el cinturón de seguridad cuando ella conduce. Esa es una ley que si nosotros manejamos, conducimos, nosotros tenemos que utilizar el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque si usted no lo tiene, pues puede pararlo la policía y pues le pondrá una esquela. Entonces, esa es una obligación. Y ya que es obligación, vamos a utilizar must. She must wear a seatbelt when she drives. Y vemos que en la estructura en este caso utilizamos el pronombre o los pronombres acá en esta you, que se refiere a ti, y she para ella. Luego colocamos antes de la acción principal, utilizamos must. Y must lo vamos a utilizar para cualquiera de los pronombres, cualquiera de los sujetos, ya sea you, I,
she, he, it, we, and they, es los modal verbs como must no sufren ningún cambio aunque los estamos utilizando con la tercera persona, ya que, bueno, sabemos que hay algunas reglas a tomar si utilizamos la tercera persona, o sea, she, he, and it. Pero en el caso de los modal verbs, utilizamos la misma forma de la palabra para todos. Luego de eso, en la estructura le sigue el verbo. Acá lo vamos a dejar acá. Entonces, que en este caso es be 18 y acá wear, que es usar. Entonces, lo utilizamos en la forma infinitiva, o sea, la forma normal del verbo. No importa si utilizamos tercera persona o otro pronombre. Y el complemento de la oración. ¿Ok? Acá tenemos. Y de igual forma tenemos acá otro complemento. Entonces, primero lo utilizamos para mencionar que algo es obligatorio. Si algo es obligatorio y en este caso hay una regla ya escrita oficialmente que usted tiene que cumplir eso o tiene que tener ciertos requisitos para realizar algo. Vamos acá con la siguiente. Algún mandato o una obligación moral fuerte. Y acá, they must respect their parents. También vamos a utilizar must cuando sabemos que hay una obligación muy fuerte que hay que cumplir. Por ejemplo, ellos tienen, sería acá, que respetar a sus padres. Entonces, todos sabemos que es una obligación. Claro, no nos van a hacer nada por no hacerlo, ¿verdad? Pero ya que son nuestros padres, se nos ha culturizado, se nos ha enseñado, sería así, de que tenemos que respetarlos. También respetar a nuestras autoridades, por ejemplo, you must respect your authorities, tus autoridades. Entonces, son esas cosas que aunque quizás no haya algo penal por no hacerlas, pero sabemos a conciencia que tenemos que realizarlas. ¿Ok? Entonces, estos son los primeros dos usos del modal verb must. ¿Ok? ¿Is everything okay? ¿Está todo bien acá? ¿O hay alguna duda por el momento? Los escucho. ¿No? ¿Ninguna? No, estamos bien. Ok. Bueno. Por los que ingresaron hace poco, no es que están en otro grupo, sino que la licenciada Linet no pudo estar con ustedes, así que la estoy cubriendo. Así que no se vayan a salir, ¿verdad? Si no le escuchan a ella. Ok. En el siguiente tenemos también deductions, que son las deducciones. Vamos a utilizar más acá también. Look at all that snow. It must be cold outside. Y acá, mira, todo está Se le escucha cortado. bien, se me escucha cortado. Permítame entonces. Yo le escucho bien. Yo Bueno, igual. Súper bien. usted también me escucha bien. Bueno, quizás el compañero ahí tiene problemas, ¿verdad? David me dice si... Sí, no lo escuchaba bien, no se le escuchaba nada. No sé si los demás se escuchan. sí, dicen que sí, las demás sí han mencionado que sí les escucha. De hecho, a usted se le escucha así como un poco cortado, quizás es su internet, a lo mejor. Bueno, ya voy a entrar, voy a cambiar de red, permítame. Ok, ok. Bien. Bueno, entonces, seguimos acá.
Y bien, les estaba mostrando acá. Me salí porque quizás pensé que porque tenía muchas pestañas abiertas, no me cargaba muy bien. Bueno, entonces les decía acá, mira toda esa nieve. Mira toda esa nieve. Acá, look at all that snow. It must be cold outside. Tiene que estar frío afuera. Entonces, acá es una deducción, ya que si ha estado nevando, obviamente estaría frío afuera. O por ejemplo, where's my mom? ¿Dónde está mi mamá? Ella tiene que estar en el jardín, por ejemplo. She must be in the garden. Es una deducción. Ella puede estar tiene que estar en el jardín. O look at their house. Mira su casa. Mira su casa. They must be rich. Ellos tienen que ser ricos. Entonces, quizás por una apariencia. Entonces, utilizamos más también para este caso de deducciones, de deductions. Para enfatizar alguna necesidad, y acá tengo la primera, plants must have light and water to grow. Las plantas tienen que tener, acá sería, luz y agua para crecer. Entonces vemos que es una necesidad para ellas. Otra, I must stop smoking. Yo tengo que parar de fumar. Entonces, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Y es que siempre, aunque haya otro verbo acá, otra acción, podemos utilizar un verbo antes a la par de más, pero este siempre irá en la forma infinitiva. Así que, I must stop smoking. Yo tengo que parar de fumar. Entonces, es una necesidad. Esta también. Una pregunta. Dígame, Kelly o... Sí, Ajá, Katie, Katie. con respecto a lo anterior que mencionaba, con respecto al tiempo en que se estaba dando como la acción, ¿tiene que ser siempre en este tipo de tiempo o también se puede usar en pasado y futuro? En pasado vamos a utilizar el had to, que ese ya lo vamos a ver ahorita, más adelante, porque este solo es para presente. Perfecto. Más. Bye, gracias. Ya vamos a llegar al pasado, por eso al inicio les decía que hay algunos que se utilizan solo para el presente, pero hay otros que los utilizamos para el pasado. Y en este caso hay un modal verb que también lo utilizamos diferente, pero que tendría el mismo significado que este, pero en pasado. Entonces, Bye, acá. está bien, gracias. Ok, Katie. Bueno, les decía, recomendaciones fuertes, strong recommendation. Y acá, we must get together for dinner soon. O acá, you must speak politely to the customers. Entonces, hay algo que debemos de tomar en cuenta y ya se lo voy mencionando, ya que en este curso de básico 3 van a haber muchos tipos de modal verbs. Entonces, y en algún momento quizás hasta nos lleguemos a confundir cuál es el que tenemos que utilizar. Y es que todo va a depender de el contexto en donde usted tenga que utilizar el modal verb. Por ejemplo, acá, we must get together for dinner soon. Ok, nosotros tenemos
que estar juntos, en este caso, para la cena. Entonces, para la cena pronto. For dinner soon. Entonces, esta es una recomendación que no deberíamos de llegar tarde, pero todo depende del contexto. Entonces, porque si se va a reunir, por ejemplo, con el jefe a cenar, entonces usted no puede llegar tarde. Entonces, pero si es otra persona, quizás no sea tan importante, puede tardarse más. Ahora bien, la siguiente, you must speak politely to the customers. Entonces, tú tienes que hablarle educadamente a los clientes. Entonces, you must speak politely. Entonces, si usted está trabajando en un lugar, usted tiene que tratar adecuadamente a las personas que se acercan a comprar, ¿verdad? Entonces, esa es una recomendación. Pero eso puede ser en el caso que yo le decía, si usted está trabajando, si no es tan, ¿cómo poderlo decir? Obligatorio tratar bien a las personas, bueno, dependiendo de quién se trate, de qué tipo de clientes también tenga. Por eso les mencionaba de que depende de el contexto y con quién se está hablando o a qué se refiere, a qué tipo, por ejemplo, de trabajo, lugar, las personas. Entonces, por eso es necesario conocer bien el contexto para saber qué tipo de modal verb vamos a utilizar. Y bien, acá tengo algunos otros ejemplos, more examples. Y tengo acá, I must memorize all of these rules about modal verbs. Ok, yo tengo que memorizar todas estas reglas acerca de los verbos modales. You must drive carefully. Tú tienes que conducir cuidadosamente. Jack must be home. I heard a noise coming from his room. Okay. Jack tiene que estar en casa. Escuché un ruido viniendo de su cuarto. Oh, the ice cream here is delicious. You must try some. El helado acá es delicioso. Deberías de probar algo. O tendrías que probar algo en este caso. Y acá termino al menos con la parte, recuerden que estamos viendo en la forma positiva. También tiene otro tipo en la forma negativa, tiene otro uso. Pero acá estamos bien. Bueno, no sé si pueden preparar bueno, creo que todos podemos utilizar el micrófono, ¿verdad? David, no sé si ahora sí me escucha. Sí, ahora sí. Ok. Bien, entonces les asignaré una oración a cada uno siguiendo la siguiente regla, ¿ok? Bárbara, si me puede mencionar una oración con must, pero en obligation. David, emphasize necessity, enfatizando una necesidad. Y Katie, deduction, deducción, ¿ok? Si la tienen lista, solo activan su micrófono, ¿ok? Estas son las obligaciones, para obligación, si es una regla ya establecida o si es una obligación moral. Díganme, Bárbara. Es una obligación. La primera es una obligación. Ajá, esta sí es una obligación. Bueno, estas dos son obligaciones y esta es una obligación moral.
Entonces, Moral. ¿puede formular una oración semejante a esta? Sí, como obedecer al jefe. ¿Obedecer a? Al jefe. Ah, ok, sí, esa es una strong moral obligation. Entonces, en este caso, sería en inglés, vamos a dejarla acá. You must obey to your boss. Sí, está bien, it's correct, está correcta. Porque es una obligación moral, ¿verdad? Pues no es cosa ir a la cárcel si no lo hacemos, pero, o sea, nuestra moral nos dice que hay que someternos a hacer. Ok, thank you, Bárbara. Okay. ¿Podría poner los ejemplos de lo que me toca, por favor? Ok, David. Emphasize necessity. Okay. Katie? La estoy preparando todavía. Ah, ok. Bien, cuando esté lista, ahí me notifica. Ok, para enfatizar necesidad, recuerde que es que alguien o algo necesita de algo más, puede ser para sobrevivir o necesita para mejorar su salud. O, por ejemplo, si necesita de estudiar para pasar un examen, puede ser también. Acá voy a poner otro ejemplo. Hay como I must study for past exam. For my, to pass. To pass, perdón. My exam, exactly. Esa puede ser una. Ok, thank you very much, David. Okay. Esta es una. Thanks. No sé si estaré en lo correcto, pero podría ser look at those shoes. It must be expensive. They must be. Porque como está hablando de dos, ¿verdad? Entonces sería they. They, sí. They must be expensive. Expensive. Thank Sí, you. be expensive. Ok, gracias. Thank you very much. Lo vamos a anotar acá, solo para que lo vea. Me dijo, look at these shoes. Sí. They must be expensive. Expensive. Yes, exactamente, está correcto. Ya que es una opción que quizás pueden ser caros, dependiendo si los ven muy bonitos, etcétera. Ok. Bueno, entonces creo que acá no hay alguna duda antes de pasar a la forma de prohibición. Por mi parte, no. Ok. De igual forma, si necesitan, les puedo enviar las diapositivas con noticias para que las tengan también ahí por si los necesitan, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Bien. Sí. Ok. Bueno, entonces tenemos acá prohibition, que utilizamos en la forma negativa el must, que sería mustn't, la forma contractada, mustn't o must not, que es la forma normal para prohibir algunas acciones. Y acá tenemos esta que es muy conocida. You mustn't use your smartphone while you are driving.
tú no tienes que utilizar tu teléfono mientras estás conduciendo. Entonces, conste de que puede ser que hasta le pongan alguna multa por conducir y estar utilizando su teléfono. Entonces es algo muy fuerte. Esta prohibición es muy fuerte y que también si usted no se percata, puede hasta tener consecuencias malas. O you must or you mustn't open the gift until it is your birthday. Acá no es tanto como la primera, pero tú no tienes que abrir el regalo hasta que sea tu cumpleaños. Entonces es una prohibición, pero que no va a pasar nada malo si no llega, si lo llega a abrir, ¿verdad? Entonces, siguiente, we must not or we mustn't tell anyone. Ok, no tenemos que decirle a nadie. Entonces quizás puede ser un secreto o algo muy delicado. Por eso les decía anteriormente que depende del contexto, ¿verdad? Entonces, si es algo muy delicado, algo que quizás ponga en riesgo la reputación de alguien más. Entonces, we mustn't tell anyone. Entonces, no tenemos que decirle a nadie, ¿ok? O no tenemos que contarle a nadie. Entonces, este es el tipo de cómo se llama, la forma negativa, lo utilizamos para referirnos a prohibiciones. Y la estructura, siempre al inicio utilizamos los pronombres, luego el mustn't o must not, es igual. El verbo, o sea, la acción, siempre en la forma infinitiva o en la forma normal y el complemento de la oración. Entonces, y acá tengo algunos ejemplos, bueno, algunos ejercicios, mejor dicho. Y los primeros, acá, you must get lots of exercise. Okay, tienes que hacer mucho ejercicio si es que necesita ponerse en forma, ¿verdad? O you mustn't smoke cigarettes. Okay, no tienes que fumar cigarrillos. Ahora bien, acá en la número 3, you must or mustn't have some good friends. Tener algunos buenos amigos. ¿Cuál You sería? must. You must, exactly. You must. You must have some good friends. Okay, number 4. You relax sometimes. Relajarte algunas veces. You must. Much. You must, exactly. You must relax sometimes. You must or mustn't sleep all day. Dormir You- todo el día. You mustn't. Bueno, deberíamos de hacerlo, de hecho. Más este día que sábado. Ok. Ok. Ah. Ok, you mustn't. Bien. Siguiente. You must or mustn't eat lots of vegetables. Comer muchos vegetales. Much. Más. Must. Cosa que no lo hacemos, ¿verdad? Bueno, yo sé que a ustedes sí les gusta. La siguiente es you get angry easily. Ok, para las mujeres esto es muy difícil. Enojarte fácilmente. You Much not. No. must or mustn't. Much not. Mustn't. Ok. You mustn't. Perdí el apóstrofe acá. You mustn't get angry.
easily. No tienes que enojarte fácilmente. En la siguiente, you watch too many hours of TV. Mirar muchas horas de televisión. Nothing. You must. Nothing. Mustn't. Yeah. Mustn't. Stay up very late at night. Estar despierto hasta tarde. Hasta muy tarde. Nothing. Mustn't. You mustn't. Se dice como con una O. Mustn't. Mustn't. Ya lo voy a, se los voy a escribir acá. Aquí. Sería como mustn't. Mustn't. ¿Así? Mustn't, perdón. Mustn't. Mustn't. Ujú, mustn't. Mustn't. O must not. Not. Must not. Ajá. Y solo Sí, must es must, así. Must. ujú, must. Must. Así. Gracias. Ok. Ok, bien. Bueno. Siguiente. You must or mustn't get enough sleep. Dormir mucho. Must. You must. O dormir lo suficiente. Acá sería dormir lo suficiente. No. Must, entonces. Sí, sería must porque hay que dormir lo suficiente. Tú tienes que dormir lo suficiente. Get enough es suficiente o suficiente en este caso. La siguiente. You Must. read. You must read. Must. Where's? Read some good books. Tienes que leer algunos libros. Exactly. You must read some good books. Algunos buenos libros. Y acá. You must or mustn't eat lots of cheeseburgers and fries. Must. Mustn't. 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 Exacto, mustn't. Ya casi estamos terminando acá. You drink lots of water. Tomar Must. muchísimo. Must. Must. Exacto. Must. Ok. Siguiente. Forget to smile and say hello to people. Olvidar, sonreír y saludar a las personas. Must. You mustn't. Mustn't or must? Must. Must. Tú tienes. Must. Bien. Si dicen must, sería tú tienes que olvidar Sí. sonreír. Mustn't. Perdón, mustn't. Ok, si hay un cliente malo, sí, se los perdono. No, es broma. Tampoco. Entonces sería mustn't. Mustn't. No tienes que olvidar. Acá sería you mustn't forget. Siempre noten el verbo que le sigue porque puede ser que ¿cómo se llama? Sea algo Negativo. negativo, exacto. Y el segundo, you always think about problems. Pensar siempre en los problemas. Mustn't. Mustn't. Exacto. Yes, mustn't. Sí. No tienes que pensar siempre en los problemas. You mustn't always think about problems. Ok, bien. Y acá terminaríamos con con estos ejercicios. ¿Qué les parece si seguimos entonces? Porque aún nos queda un poco más. Acá. Bueno. Recuerden que estas, ¿cómo se llama? Este modal verb
la unidad número 2, ¿ok? Sí, ejercicios para practicar, seguir practicando más y más. Les comparto las diapositivas acá, aparte, y vamos a ver, creo que Gaby estaba mencionando sobre cómo utilizamos más, pero en pasado. Y bueno, acá, uy, bien. Entonces, acá vamos a estar viendo, ¿cómo se llama? Para la forma en presente, si podemos mencionarlo así. Pero acá tenemos que tomar algo en cuenta. Must, este modal verb, no tiene pasado ni una forma en futuro. O sea que no puedo decir yesterday I must go to the dentist para decir ayer tenía que ir al dentista. ¿Ok? Si quiero mencionar que ayer tenía que ir a algún lugar, no podemos utilizar must, aunque fuera obligación ir. O por ejemplo, I will must speak to her tomorrow. Tengo, sería acá, que hablar con ella mañana. Tampoco no podemos utilizar más para el futuro. Recuerden, remember, must has not past or future form. No tiene ni forma pasada ni futura. Todo lo que acabamos de estar viendo, si notaron, todo es en presente. Y bien, entonces, ¿qué vamos a hacer si no podemos utilizar ni para pasado ni para futuro? Y acá vamos a ver. Bien. El had to, acá está, had to. We use had to instead of, lo utilizamos en vez de must in the past. O sea, tiene el mismo significado, tenía, sería, ya que es en pasado, tenía o tenías o teníamos, dependiendo de quién se habla en la oración, pero utilizamos had to. Had to. Se pronuncia así. Had to. Had to. ¿Ok? Had to. Y vamos a ver algunos ejercicios con esto. Y acá lo utilizamos en afirmativo de esta forma. I have to lleva la misma estructura que el must. Primero, quien realiza la acción, en este caso I, que sería yo. Had to, que sería tenía. I had to get up early. Yo tenía o tenía que levantarme temprano. Y nótese esto, que el verbo, la acción que se iba a realizar, aunque sea en pasado, ya que estamos utilizando el modal verb have to, vamos a utilizar en la forma normal el verbo. Por ejemplo, get. O acá, she had to go to the doctor last week. Ella tenía que ir, acá tenemos la acción, tenía que ir al doctor la semana pasada. She had to go to the doctor last week. O they had to do their homework at school. Ellos tenían que hacer sus tareas en la escuela. Entonces, esta es la forma afirmativa de had to. ¿Y cuál sería la traducción? Tenías, o tenías, o teníamos, o tenían. ¿Ok?
que había una obligación en este caso en el pasado. Por ejemplo, alguna cita o un deber. Entonces, pero tenía que hacerlo en pasado. Y esta es la forma afirmativa. Tengo una pregunta. Dígame, David. En estos casos, en ninguno se podría utilizar el have en vez del have to. No, ya le entendí. Sí, el have to es otro de los modal verbs, pero en este caso, sí, quizás todo depende de si lo que se iba a realizar, como le acabo de mencionar, era una obligación, era un deber, era una necesidad quizás, por ejemplo, si tenía que ir al doctor en este caso, o era una tarea. Entonces, todo depende, como les decía David, todo depende del contexto. Porque si es así, vamos a utilizar el have to. Aunque el have to, ya que usted lo menciona, también lo utilizamos como el pasado de have to. Del have to. Pero si es conocido el pasado de esto, usted me decía de esto, ¿verdad? Sí, correcto. Pero fíjese de que en este caso es más reconocido como el pasado de el must. Entonces, aunque también el uso casi un 90%, quizás, es el mismo uso que se tiene en el have to del presente, dependiendo del contexto. Entonces, ok. eso también lo van a ver más adelante. Y, por ejemplo, en la tercera oración utilizan do. Entonces, ¿verdad que este es el pasado de hacer? ¿Cuál? ¿Do? Sí. Do es hacer, es el presente. El pasado sería did, de do. Ah, ok. Sí. Ok, bien. No sé si ustedes tienen alguna lista de verbos. ¿Tienen alguna lista de verbos ustedes? Porque si es así, fíjense que yo, bueno, antes de seguir, ¿verdad? Un comercial. Fíjense que yo tengo una lista de verbos que ocupo con mis estudiantes. Ellos van leyendo semanalmente algunos verbos y si ustedes desean se los puedo pasar a mí. Si no, estoy diciendo Casi no le comprendí, no sé si será mis audífonos, pero la Miss nos pasó una lista de verbos, pero si usted nos podría pasar más, creo que sería mucho mejor. Ok, sí, igual. porque, bien, porque estos son verbos irregulares, los que tengo acá. ¿Los ven? Acá está la forma infinitiva, el pasado simple, el pasado participio, que lo van a utilizar en el otro curso, y el español. Así que se los voy a hacer llegar con la teacher, o no sé si es este mismo. No, no es el mismo. Es No, diferente. no es lo mismo, sí. Bueno, diferente. entonces, se los voy a hacer llegar entonces. Y nos hace- Muchas gracias. Gracias. Ok, bien. Entonces, entonces, siguiendo, todos, como les decía, Katie, creo que era la que me mencionaba el verbo, todos los verbos, todas las acciones, aunque quizás tuvieron que haber sucedido en el pasado, los escribimos en presente,
como en presente sería así, pero en realidad se le llama la forma infinitiva del verbo, o sea, su forma original. Cuando escuchen infinitivo es su forma original, que no ha sufrido ningún cambio en ningún tiempo, ya sea en pasado simple o en pasado participio. Entonces, ¿por qué es que se mantienen acá los verbos en su forma normal? Porque esto es lo que hacen los modal verbs, que mantienen la acción, o sea, el verbo en su forma original. Cada vez que veamos un modal verb, el siguiente verbo siempre, y eso a veces tiende a confundir, de que piensan que hay que agregarle alguna otra cosa o tenemos que cambiarlo, pero no. Acá siempre se mantiene en su forma natural, en su forma normal, ¿ok? Ya que antes de él hay un modal verb. No sé si quedó, quedé bien hasta acá. Sí, Ok, bien, bien, bien. Entonces, seguimos acá con la forma negativa. Y acá vamos a utilizar otro tipo que es parecido, por eso le decía a David, que es parecido al have to, el que mencionaba él. Y es que si vamos a utilizar la forma negativa en pasado, vamos a utilizar esta estructura. Sería did not or didn't antes de have to. Si vemos en la afirmativa era have to, pero acá es have to. Y acá, I did not or I didn't have to get up early. Tengo las mismas oraciones que acabo de estar mencionando. Yo no tenía que levantarme temprano. Entonces, un poco más extensa la oración, pero eso es lo que significa. I didn't or I did not have to get up early. Y si vemos, el verbo se mantiene, como les decía. Siempre la acción se mantiene en su forma original. Lo único que cambia siempre son los auxiliares. Acá en este caso, did not or didn't. Y el modal, que sería have to. Entonces, she didn't have to go to the doctor last week. ¿Cómo sería esta oración en español? Ya que es en negativo. Ella no tenía que ir al doctor la semana pasada. Exacto. Entonces, or they didn't have to do their homework at school. Ellos no tenían que hacer. Ellos no tenían, sería acá, que hacer su tarea en la escuela. Entonces, esta es la forma negativa de el have to, ¿ok? Y utilizamos el didn't or did not para I, para she, para they, para he, para we o para you. Entonces, vamos a utilizar esta estructura que se las voy a dibujar acá. Esta estructura desde acá no va a cambiar en ninguna manera dependiendo de quién hablemos, ¿ok? De quién haya, bueno, en este caso no haya realizado alguna acción. ¿Ok? Questions so far? ¿Preguntas hasta acá? ¿Con la forma negativa? No, ninguna. Solo para quedar ahí claro, cuando sea negativo no vamos a utilizar el have to, sino que siempre va a ser have to. Sería el didn't have to. Correcto. Didn't have to. Have to. O sea que
Bueno, supongo que en la plataforma nos van a salir algunos ejercicios de esto. Exacto. Sí, exacto. Sí, esta creo que está en la lección 5. Ya lo voy a revisar porque no sé si es en la 5 o en la 6, pero siempre en la unidad 2. No recuerdo en qué lección, pero siempre aparecen estos ejercicios. Ah, Entonces, ok, porque, ajá, así para cuando veamos que es negativo, o sea, sabemos que vamos a utilizar el have to, no el has to, ok. Y otra cosa, y lista de adjetivos no tendrá de casualidad eh, para que nos sí, comparta. sí, solo que las voy a buscar porque como tengo varias carpetas, sinceramente, si es así, se las hago llegar con la teacher siempre, porque sí, Vaya, creo que ahí tengo una, solo que no recuerdo en qué carpeta exactamente. Ok, yo se la hago llegar, David. vaya, porque sí, en vocabulario creo que yo me quedo corto, la verdad, hay unas cosas. Sí, Sí, a yo veces. también. Ajá, a veces, ¿cómo se llama? Como hay diferentes vocabularios y en cada igual lección unidad van aprendiendo un poco más de vocabulario, pero en específico, ¿verdad? Entonces, pero sí, yo creo que tengo una lista. Solo se las voy a reenviar ahí con la teacher. Y Ok, bien, gracias. ok, David, anytime. Bien, ya casi para terminar, está también la forma interrogativa y esta es muy parecida a esta que acabamos de ver, ya que utilizamos el did también. Y acá, did I have to get up early? Tenía que levantarme temprano. Utilizamos did al inicio y luego utilizamos el pronombre o de quién se esté hablando en la oración. Entonces, o el sujeto como lo conocemos. O, did she have to go to the doctor last week? Tenía, refiriéndose a ella, ¿verdad? Que ir al doctor la semana pasada. O tenían ellos, ¿verdad? Did they have? Tenían ellos que hacer su tarea en la escuela. Did they have to do their homework at school? Entonces, en la forma interrogativa, esta creo que no aparece, pero se las añadí por si en algún momento querían practicarlo, ¿verdad? Pero, did I have to? O did she have to? O did they have to? Entonces, esa es la estructura para la forma interrogativa. Did, que es el auxiliar. Tenemos acá I, que es el sujeto. Then, have to. Y el complemento. Bueno, acá el verbo. Voy a ser específica acá. El verbo. Get up. Y early, que sería el complemento de la oración. Bueno, de la pregunta, ya que terminamos con el question mark. ¿Ok? Con el signo de interrogación. Entonces, así igual en las siguientes tenemos auxiliar, sujeto, have to, más el verbo, en este caso sería go, y el complemento, the complement of the question to the doctor last week. Y así formamos la interrogative form. ¿Ok? Bueno. Una duda, ¿verdad que en inglés decir no tenías que hacer la tarea hoy? Perdón, tenías que hacer la tarea hoy sería lo mismo como decir no tenías que hacer la tarea hoy? Como agregándole solo el no, pero ¿verdad que en inglés sería como lo mismo?
Eh, um, Porque la en última español, parte, ajá. sí, Ujú, perdón, porque en español sí es lo mismo, ujú. pero en inglés, digamos que podría escribirlo de las dos maneras, como por ejemplo en la primera. Exacto. Ajá. Ujú. Sí, Eh, esta que de acá, esta, esta forma, no, podría, en la de pregunta. acá, ajá, pero acá usted está esperando una respuesta que puede ser negativa o puede ser positiva. Por ejemplo, did I have to get up early? Tenía, mi caso, tenía yo que levantarme temprano y me puedo, contestar a mí misma, yes, acá sería la respuesta, yes I, ya que es en pasado, y en pasado utilizamos el have to, entonces sería yes, I had to get up early. Sí, tenía que levantarme temprano. Sí, me estoy contestando yo mismo. Pero si usted me dijo utilizando el you, tenías que levantarte temprano, sería did you have to get up early? Si alguien me pregunta a mí, ¿te tenías que levantar temprano? Entonces, la respuesta siempre sería acá. Yes, I had to get up early. Si fuera en afirmativa. No sé si a eso se refería Katie o no sé. Es Sí, que sinceramente hubo una parte que no le escuché muy bien. Entonces, no sé si me equivoqué o eso no, era a eso así es. se refería. Sí, es Mm, que no es necesariamente del tema, pero siempre he tenido la duda de que si, por ejemplo, también se puede usar en una pregunta como mm. no tenías que levantarte temprano, como agregando ese no que Ya, generalmente se usa en español. español. Sí, solo que este, solo que use ¿cómo se llama? Esta estructura. Entonces, si usted la puede utilizar de las dos formas. Recuerde que la traducción, hay muchas cosas que en inglés, bueno, perdón, en español, no hay que traducirlas tan literalmente. Hay algo que se llama también eh, traducciones oblicuas. Entonces, lo que usted está mencionando es una traducción oblicua, o sea que o sea, no es necesario traducir tan literal, sino que usted puede utilizar así como usted me acaba de decir. No tenías que levantarte temprano, me dijo, ¿verdad? Sí, Entonces, ujú, no hay ningún problema en eso. Uno eh, traduce como uno desea, siempre utilizando y sin salirse del contexto, ¿verdad? No que no venga la traducción ni por cerca. Entonces, siempre rigiéndose con el verbo, eh, si hay tiempo de por medio, acá sería temprano, entonces no puedo decir, tenías que levantarte tarde, si early es temprano. Entonces, son cositas bueno, uno va aprendiendo en el paso de, de, este, de la adquisición de este idioma. Pero sí, Lady, se puede utilizar así. ¿Ok? sí, vaya, le agradezco mucho. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, entonces, seguimos acá. Y bueno, ok, ya este es el último que veríamos. Solo es muy parecido al que acabamos de estar viendo. El don't have to. Es en forma negativa y hay que tomar en cuenta esto. Y este modal verb también aparecerá en esta unidad. Y es que cuando utilizamos el don't have to, este es para presente, pero cuando lo utilizamos, cuando la acción que se va a hablar no es una obligación. No es una obligación usted eh,
you are not required to do something, especially if you don't want. O sea, si usted desea, lo hace, y si no desea, no lo hace. O por ejemplo, tengo acá, you don't have to drive, I can do it. Okay. No tienes que conducir, yo puedo hacerlo. Entonces hay una también elección, o sea, puede alguien más hacerlo. O sea, no se sienta obligado, no se siente obligada esta persona a conducir, ya que hay alguien más que lo puede hacer. O por ejemplo, she doesn't have to come. Ella no tiene que venir. Entonces, si no es necesario, ¿para qué que esté ella acá? Entonces, todo depende del contexto. Si la acción de la que se va a hablar no es una obligación, entonces podemos utilizar el you don't have to. Acá, you don't have to. O we don't have to drink that. No tenemos que tomar eso. Entonces, si es una bebida, usted decide si tomarla o no, ¿verdad? Entonces, si a usted no le gusta, usted no está obligado a tomarlas, pero si es una medicina, por ejemplo, ¿qué modal verb tendría que utilizar yo? Si es una medicina que se tiene que tomar, ¿utilizaría este o cuál? Ya que es una obligación o al menos es una recomendación, una strong recommendation. Utilizaríamos must. Sería must el que acabamos de ver, ya que si usted tiene que tomar algún medicamento es porque si usted no lo toma puede empeorar su salud. Entonces, pero si es otro tipo de bebida, como le digo acá, O sea que si usted te podríamos decir, we know más, date, así. they mustn't. Oh, Ajá. Ah, más, ajá. they No, el don. Si usted tiene que tomar, por eso le digo, esta, por ejemplo, seamos más específicos. Ujú. Acá. Vamos a ver la pizarra. Tengo acá el don't have to. Don't have to. Ujú. Tengo el must. Como es para algo que no es obligación, por Ajá. ejemplo, ustedes tienen una fiesta y hay alcohol y hay otro tipo de Sí. que a usted no le gusta el alcohol, entonces usted puede decir I don't have to drink alcohol, porque usted no está obligado a tomarlo. Entonces, si usted desea, lo toma, si no, pues no es obligatorio. Ujú. Ahora bien, pero por ejemplo, si yo tengo que tomar una medicina, porque eso, si yo no la tomo, pues puede empeorar mi salud, entonces aquí sería, yo tengo que tomar esta medicina. Hermoso. Ajá, acá sería, I must drink medicine. O sea, yo tengo que tomar esta medicina. Entonces, porque, o sea, si yo no la tomo, puedo empeorar. Claro, está como les decía. O sea, utilizamos el más no para algo obligatorio que si no lo hacemos, es que de muerte, ¿verdad? Pero sí es una obligación fuerte que si usted no lo hace, puede empeorar o algo malo le puede pasar, ¿verdad? Entonces, si usted no sigue. Entonces, este don't have es algo no obligatorio. Y usted hasta puede tener otra opción, como le decía. Por ejemplo, si usted no toma alcohol, pues usted puede tomar algo más. Entonces yo puedo decir, I don't have to drink alcohol. Ok, no tengo que tomar alcohol porque hay algo más y tampoco me gusta ingerirlo.
Entonces, esto es para algo no obligatorio y esto es para una recomendación muy fuerte, ¿ok? Yes. Ok, bien. Entonces, terminamos hasta acá. No sé si hay alguna duda hasta el momento. No, yo no tengo. Bárbara, no. Ok, No, Katie. no, Ok. todo bien. Bien, entonces creo que me voy despidiendo ya que esto sería todo lo que me mencionaron que tenía que explicarles. Ha sido un gusto escucharles y bueno, entonces yo les mando toda la información que hemos visto hasta ahorita y la lista de los verbos y voy a buscar la lista de adjetivos, ¿ok? Y se las mando. Ok, muchas gracias. Yes. Igualmente ha sido un gusto y nos quedamos a la espera de lo que nos va a enviar, pero muchas gracias. Ok, have a good night. Tengan una buena noche y que Muchas descansen. gracias. Ok, bye. Buenas noches. Yes.